residente de primer año de medicina interna y me coordinó el doctor Alberto Galeana, R3 de medicina interna. Pero sí, es razón. Como tal, la definición de ictericia pues va a ser una coloración amarillenta de piel debido a una bilirrubina elevada en plasma. Esta puede ser más evidente tanto en la conjuntiva ocular como en mucosas o en palmas de las manos. Como tal, hay varias bibliografías que la definen diferente. Unas dicen que es con una bilirrubina sérica mayor a 2.5, otras bibliografías manejan 3 miligramos sobre decilitro. Como tal, los datos epidemiológicos sugieren que la incidencia de ictericia pues, va a variar según la causa subyacente. Es más común en ciertos grupos de edad, como los neonatos, es decir, la ictericia va a afectar a 6 de cada 10 recién nacidos sanos, principalmente debido a una captación hepática inmadura. Porque viene la doctora. Ok. Entonces paramos. ¿Quieren? Está en el instrumento. Aquí le dejamos unas por ahí. Sí.
Buenos días. El día de hoy vamos a exponer el tema de abordaje de síndrome ictérico. Yo soy la doctora Carolina Ramón de la Cruz, R1 de Medicina Interna, y me coordinó el doctor Alberto Galeana, R3 de Medicina Interna. Como tal, la definición de ictericia va a ser la coloración amarilla en piel y mucosas, y esto se va a deber pues, a una bilirrubina alta en el plasma. Los primeros indicios que vamos a tener de ictericia pues van a ser en las escleras, en la mucosa oral y en las palmas. Y la bibliografía maneja diferentes elevaciones. Unas manejan arriba de 2.5, otros arriba de 3, para definir como tal ictericia. Y bueno, como introducción, pues podemos mencionar que hay pues datos epidemiológicos que sugieren que la ictericia pues va variando según la causa subyacente y es más común en ciertos grupos de edad, por ejemplo, en neonatos, ¿no? Y esto puede deberse debido a una captación hepática inmadura. Y ya como tal, en hombres y mujeres adultos, tenemos que la ictericia, debido a la enfermedad alcohólica, como la enfermedad hepática no alcohólica, va a ser más común en hombres, mientras que la colangitis biliar primaria va a ser más común en mujeres. Como tal, fisiológicamente tenemos que un adulto produce aproximadamente 250 miligramos de bilirrubina a través del catabolismo de la molécula de hemo. Ahora, vamos a hablar acerca del metabolismo de la hemoglobina. Aquí, pues, ahorita va a ir apareciendo todo, ¿no? Dividí el esquema por lo rojo es lo sanguíneo, donde está el intestino es pues, lo gastrointestinal, los riñones sería lo nefrourinario y como tal, donde está el hígado, pues es todo lo que se procesa en el hepatocito. Y la parte moradita es el sistema reticuloendotelial. Y, Perdón, doctora. ujú, Ahí donde existe el intestino, en gastroenterología, nosotros lo conocemos como la circulación enterohepática. ¿Ok? sí. Bueno, adelante. Exactamente. Bueno, el metabolismo de la hemoglobina y de la bilirrubina. Vamos a recordar que la bilirrubina como tal es una molécula que vamos a encontrar al interior del glóbulo rojo y su función pues es transportar el oxígeno para poder vivir alrededor de 120 días en la circulación. Después de este tiempo pues se va a volver frágil y va a ser destruido para dirigirse al vaso donde encontraremos pues el sistema retículo endotelial. Este sistema está formado por macrófagos que se encargan de destruir la hemoglobina que sale del glóbulo rojo. Entonces tenemos aquí pues el macrófago que se va a encargar de degradar esta hemoglobina. ¿Y cómo se va a descomponer esta hemoglobina? Pues se descompone en hemo y en globina. Como tal, la globina es una proteína y esta se va a descomponer en aminoácidos. Y el hemo pues se va a degradar en monóxido de carbono, biliverdina y hierro ferroso. Este hierro ferroso va a salir a la circulación como tal en una molécula llamada pues, la transferrina, que es la que se va a encargar de transportar el hierro hacia la médula ósea para la formación de nuevos glóbulos rojos, el proceso llamado eritropoiesis. Estos eritrocitos pues se van a formar otra vez, el mismo ciclo, van a durar alrededor de 20 días hasta ser nuevamente destruidos. Pero este hierro no solamente va a llegar aquí, lo vamos a encontrar igual, va a entrar como un ion férrico, como tal, a lo que es el hepatocito. Y se va a unir a la ferritina, que es la proteína encargada de almacenarlo. Vemos por otro lado que la biliverdina, em, a- bueno, la biliverdina a través de la biliverdina no conjugada va a formar bilirrubina no conjugada, que va a ser la molécula insoluble. Esta es una molécula insoluble, es decir, no puede ser transportada a la sangre. Se necesita alguien que pueda transportarla como tal y esa molécula pues va a ser la albúmina. Esta se va a unir con la bilirrubina no conjugada y se va a transportar hacia el hígado y va a llegar al hepatocito la bilirrubina no conjugada. Este proceso va a ser catalizado por una enzima llamada UDP-glucuronil transferasa. Y bueno, los puntos fundamentales como tal del metabolismo de la bilirrubina va a ser que pues se va a entrar en un proceso llamado conjugación y esta conjugación recordamos que la va a ser 80% el ácido glucónico, 10% el ácido sulfúrico y 10% van a ser otras moléculas.
Ahora, esta bilirrubina conjugada va a ser posteriormente expulsada hacia el intestino delgado y el grueso. Y las bacterias van a convertir esta bilirrubina conjugada en urobilinógeno. Y bueno, este urobilinógeno va a ser el que se va a convertir después de un 80% de oxidación en estercobilina. Estercobilina es el pigmento como tal de las heces. Y otro poco de este urobilinógeno se va a procesar en riñón y se va a convertir en urobilina. Y esto va a ser lo que le da el pigmento como tal a la orina. Ahora, esto es como que la fisiología normal. Ya como tal, las alteraciones de esta, pues existe una ictericia que es prehepática, hepática y poshepática. ¿Qué es lo que pasa en la prehepática? Pues esta se va justo antes de entrar a la parte del hepatocito. Es fácil comprender si podemos comprender, digamos, el camino de la bilirrubina hacia el hígado que les expliqué ahorita. Con la ruptura de glóbulos rojos va a aumentar la producción de bilirrubina, que al no estar conjugada es muy liposoluble y esto va a hacer que atraviese fácilmente las membranas. Para que sea transportada en sangre, como comentamos, tiene que tener la albúmina. Y unida a proteínas, pues va a llegar al hepatocito, unida a la albúmina y se va a introducir por medio de difusión facilitada. Y pues al ser liposoluble, pues va a atravesar fácilmente las membranas y va a llegar hasta la piel y mucosas. La llegada de la bilirrubina al hígado, como tal, el hígado va a tratar de conjugarla para eliminarla y se van a saturar enzimas. Va a haber una acumulación de bilirrubina. O sea, no, ya la cambiaron a presinusoidal, postsinusoidal. No, esa es la presión total. Sí, es prehepática, hepática Y poshepática. Bueno, adelante, es más, yo creo que vas bastante bien. Gracias. Sí. Bueno, va a haber una acumulación de bilirrubina indirecta, la cual se va a conjugar y se va a eliminar más de lo normal. Y pues es por eso que los pacientes pueden presentar hipercolia, que es el aumento del color de las heces. Hay un franco aumento de la bilirrubina indirecta o no conjugada y las enzimas hepáticas pueden no encontrarse alteradas. En el caso de la hepática, pues tenemos que cuando la afección se da en el hígado, generalmente se va a deber a procesos inflamatorios. Independientemente si sea agudo o crónico, va a haber un daño en los hepatocitos. Y esto nos va a producir necrosis, además, pues, de la propia inflamación que va a haber, que va a obturar algunos de los canalículos biliares, lo que va a hacer, pues, que haya una menor conjugación de bilirrubina por la necrosis y la misma inflamación del parénquima. Va a haber menos excreción de bilirrubina por el compromiso canalicular. eh, Va a haber un aumento en la bilirrubina indirecta como directa, o sea, van a estar aumentadas las dos, y va a llegar menor bilirrubina a las heces, lo que va a producir, en este caso, hipocolia, que es la disminución del color de las heces. Y bueno, en esta, pues sí puede haber síntomas de inflamación hepática, o sea, la exploración, puede haber dolor localizado, va a haber mm, dolor en hipocondrio derecho, malestar, febrícula, puede haber decaimiento y bueno, muchos síntomas más que mencionaré más adelante. En el caso de la poshepática, pues va a haber como tal algo que nos va a cortar el descenso de esta hemoglobina, digamos, del hígado al tracto gastrointestinal. No va a estar obstruida la vía y se va a generar un flujo retrógrado de la bilirrubina, es decir, va a ascender y regresar al hígado y no va a poder llegar al intestino, por eso las heces se pueden encontrar igual acólicas o hipocólicas. Sin embargo, esta bilirrubina ya pasó por el hígado, ya se conjugó y sí puede viajar a la sangre, filtrarse a nivel renal y eliminarse, así que no va a haber como tal alteraciones en la orina. Em, y bueno, pues obviamente va a haber ictericia igual. Ahora, como tal, parte del abordaje va a ser una muy buena historia clínica. Tenemos que hacer un examen físico completo, un examen detallado sobre, por ejemplo, hay factores que nos van a importar tal vez un poquito más que otros de los antecedentes, como el consumo de alcohol y drogas, que nos van a ayudar a identificar trastornos intrahepáticos como enfermedad hepática no alcohólica. Podemos investigar un poquito más sobre la alimentación del paciente, si tiene pues algún otro crónico generativo.
Una, pues, sí, O que yo diría, la primera sería la edad, sí, porque hay ictericias, por ejemplo, las ictericias de los nacido. Y ya dentro de los trastornos de la conjugación, tenemos el síndrome de Guillain, que son también cuestiones genéticas. Pero es muy importante la edad, y para el abordaje del ictericia. Porque, bueno, no vas a pensar que un paciente tiene una enfermedad genética si tiene 75 años y se pone ictérico, ¿no? Por primera vez. Entonces, la historia clínica es fundamental, pero dentro de todo este abordaje es muy importante eso. Y otra que es importante, bueno, hay que pensar también en enfermedades contagiosas. Y entre ellas, bueno, obviamente las hepatitis, ¿verdad? Pero otra que es muy importante es el COVID y la vacunación del COVID, porque los dos pueden dar hepatitis. Y la hepatitis es generada por COVID, por la vacunación del COVID es hepatitis alfa. Entonces es importante siempre preguntar ese antecedente. En estos días estamos viendo muchísima hepatitis post-COVID, o sea, de origen. Perdón, no, gracias. Bueno, tenemos que investigar todas estas cosas, si el paciente tiene antecedente de malignidad, si tuvo conductas sexuales de riesgo, etcétera. Y bueno, vamos a tener ciertos factores de riesgo como el alcoholismo que pues nos van a dar todavía más indicios que el paciente pueda tener una hepatitis alcohólica, ¿no? En caso del cáncer gastrointestinal, pues bueno, sería propia de hepática, ¿no? El estado de hipercoagulabilidad, igual, el embarazo, si tuvo una colecistectomía previa, alguna cirugía reciente. En los síntomas, pues podemos encontrar dolor cólico en el cuadrante superior derecho, la coluria, que les mencionaba que pues al haber mayor bilirrubina en la orina, pues esto se va a pintar más. Altralgias igual, tumefacción, náuseas, vómitos. Los últimos pueden ser de hepatitis aguda. Igual el prurito y las heces alcohólicas nos van a dar cierta indicio, ¿no? La circulación colateral igual a la exploración física, podemos encontrar el signo de la medusa en el abdomen, caquexia, pacientes con un hígado duro, nodular a la exploración, o sea que tengamos megalias como tal, adenopatías generalizadas en el paciente con ictericia aguda, igual nos pueden hablar de síntomas de enfermedades como la mononucleosis infecciosa, las adenopatías generalizadas con una ictericia crónica, nos pueden hablar de linfomas o leucemia, las contracturas de Dupuytren. El eritema palmar, la escasez de vello axilar y pubiano, la ginecomastia igual es muy importante, igual para el diagnóstico de la cirrosis, la hiperpigmentación que puede encontrarse en palmas, de las manos y de los pies, los anillos de Kaiser-Fleischer, que esto es más en enfermedad de Wilson, las marcas, bueno, de agujas, que esto pues es más como para sospecha de alguna hepatitis viral infecciosa, los hematomas y los xantomas. Como tal, en un paciente, esto es más con una afección hepática, pues podemos encontrar otros signos clínicos que son la asterixis, los cambios del estado mental, podemos encontrar igual hematomas, angiomas aracniformes, el eritema plantar, bueno, otros que les había mencionado, igual ya más propios de cirrosis, es la citis y las unidades etéricas. Como tal, la encefalopatía, el asterixis, pues ya son cambios más que nos pueden hablar de una encefalopatía. Y bueno, otra cosa importante son los laboratorios. Como tal, pues vamos a encontrar diferentes hallazgos en cuanto dividimos al origen de la hepatitis. Al origen del síndrome itérico, perdón. Va a ser si va a ser prehepático, intrahepático o poshepático. En el caso del prehepático, pues lo que más va a estar elevado va a ser la bilirrubina indirecta. Y en el caso del intrahepático, como les mencioné en la parte de la fisiología, van a estar elevadas ambas bilirrubinas. Y en el posthepático, la que va a estar más elevada va a ser la bilirrubina conjugada. Y podemos encontrar otras alteraciones como la ALP, la AST elevadas.
Y bueno, pues tanto en la intrahepática como en la poshepática podemos encontrar tiempos prolongados, alteraciones de la vitamina K, etcétera, que estos pues son, sí, Y luego, bueno, ahorita regresando a todo esto, claro. el daño por fármacos, eso también es bastante frecuente. Y es una de las cosas que sí te puede dar elevación de la. Y allí, como dices, o sea, puede haber un patrón citotóxico, que vamos a hacer ver la elevación de ALT y ST predominantemente, o la elevación colestática, que es la fosfatasa y la GGT. Entonces, eso es importante porque cuando nosotros estamos definiendo el daño hepático eh, por, por medicamentos, entonces tenemos que ver si este daño es citotóxico o este daño es colestático, porque los medicamentos te pueden dar igual. Por ejemplo, la hepatitis A, hay una variedad. A ver, ¿cuántas variedades de hepatitis hay? Hepatitis A hay. De tarea, ¿vale? Pero sí es muy importante, hay 5 variedades de hepatitis A. Pero la hepatitis A de tipo colestásico, entonces tú esperarías encontrar una elevación de ALT y AST y lo que encuentras son elevaciones de GGT y fosfatas. Entonces es muy importante ver eso. El patrón que regresamos y aquí ya Sí, tienes eso, muy buen cuadro, no te regresas. pero sí tendríamos que ver, porque por ejemplo, si en la osteopática, por ejemplo, cuando tenemos una obstrucción, una litiasis, predominantemente vas a ver que hay elevación de GGT y fosfatas, pero no necesariamente. Hay veces que cuando ya hay mucho reflujo de la bilis hacia el hígado, igual encuentras elevación de la GGT. Entonces, es importante reconocer estos dos patrones cuando estamos viendo los laboratorios y estamos estudiando el texto. Adelante. Gracias, doctora. Bueno, como tal, los estudios de imagen que tenemos, pues hay modalidades de imagen no invasivas en personas con ictericia, que son la ecografía, la tomografía, la colangiopancreatografía, que es una resonancia magnética. Pero como tal, la opción de elección va a ser eh, la menos invasiva, la menos costosa y más accesible que tenemos, pues va a ser la ecografía. Ya de ahí, bueno, podemos ir escalando obviamente según las necesidades del paciente, ya pedir algún otro estudio, si queremos visualización del árbol biliar intra y extrahepático, pues igual se puede hacer mediante resonancia. Igual hay ya ecografía transesofágica, que es un poquito más, digamos, certera. Y bueno, ahí la verdad sería según en lo que estemos sospechando, ya que la ictericia pues es un síndrome muy amplio que va a ser causado pues por un sinfín de patologías, bueno, de etiologías, perdón. La biopsia de hígado, pues teniendo en cuenta sus costos, la invasividad y las posibles complicaciones, normalmente pues se va a dejar para ciertos pacientes, o sea que la biopsia hepática, digamos que sea su última opción, que no tengamos como que tal un diagnóstico probable o que estemos dudando entre varios diagnósticos, podría considerarse hacerles de la biopsia hepática. Con esta pues podemos medir el daño hepático y podemos igual como tomar muestra de masas focales que encontremos en los estudios de imagen. Como tal, pues esta venía más o menos como, es un diagrama que nos da en el artículo, que bueno, si tenemos bilirrubina elevada con fosfatasa alcalina elevada, una obstrucción en el tracto, pues lo ideal sería hacerle al paciente un ultrasonido o una tomografía. Y en el caso de que pues salga positivo, pues habría que meterlo a cirugía. Y si tenemos la fosfatasa alcalina elevada, pero no hay Bueno, hay una, sí, ahí voy a decir, meterlo a cirugía es, voy a decir, controversial. ujú, Todo depende de la etiología y de sí, lo avanzado que pudiera estar. Por ejemplo, y además tienes métodos, voy a decir, como la colangiografía endoscópica, sí, que pueden endoscópicos. ser diagnósticos y terapéuticos. Entonces, meter un paciente a quirófano siempre representa un riesgo y en una institución pública es así como que para los cirujanos eso no existe. ¿Okay? Tienes que tener
muy buenas relaciones con ellos para convencerlos. Entonces, eso no está tan fácil. Sí. Pero tienes no, esa parte sí, no. No, creo que el abordaje en estos casos es ver siempre si existe, pues, primero, si el paciente está en las condiciones de tener ya sea un procedimiento invasivo o una cirugía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sí, pues, como dicen, puede ser que acaricie con retinol, sí. O sea, el paciente puede tener cirrosis y está obstruido. Sí. Y tienes un paciente que tiene cirrosis, tiene ascitis, tiene piedras y tiene una colangitis que está bacteriana, ¿no? O ascendente. Sobre todo ahora que en esta época en que tenemos tantos pacientes cirróticos que son diabéticos. Entonces, tienes ahí muchas condiciones. ¿Y qué tal si el paciente tiene 50,000 plaquetas? Pues eso no puede entrar al quirófano, bueno, mientras Nadie lo va a querer. nadie lo va a querer operar. Sí. En su sano juicio, o sea, lo metes a quirófano y el riesgo aparte es muy el alto. paciente que se va a morir en la mesa. Entonces, ¿qué haces ante eso? ¿Sí? Entonces, tratas de descomprimir mejorar las condiciones, obviamente, con el antibiótico, todo eso, y mejorar las condiciones del paciente y intentar una vía no quirúrgica. Y ahí están vías endoscópicas. También los endoscopistas pues te van a sacar, pero sí. Sí, hay que pensar que un paciente puede tener muchas cosas al mismo tiempo y ojalá pudiéramos decir, así no está obstruido, se acabó, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, si fuera un colangiocarcinoma, un tumor de Klatskin que te está obstruyendo la carina y ahí no, o sea, aunque lo metes a quirófano, pues el cirujano o algo te decir, pues bueno, lo abrimos y lo cerramos. Y el paciente va a seguir. Entonces, todo dependerá de la etiología y de las condiciones del paciente. Claro, así teóricamente, lo obstructivo se debe de solucionar de forma, ya sea intervención por endoscopía y por cirugía, pero no siempre es posible. Sí, claro. Entonces, todo dependerá de las condiciones. Porque si nos quedamos con ese concepto de, sí, no, lo objetivo es quirúrgico, pues bueno, ya tenemos ahí un pequeño situación con los cirujanos. Sí, pues el objetivo va a ser ahora sí que liberar la vía biliar para que pues siga funcionando. Exacto, ese sería el objetivo. Si tenemos una situación obstructiva, tratar de liberar la vía biliar. Y ahí también todo dependerá pues de la etiología, ¿no? De que tengamos todos los instrumentos y que el endoscopista sea lo suficientemente capaz para hacerlo, ¿no? Sí. Adelante. Gracias. Y bueno, tenemos este otro esquemita que pues, ya pasamos como tal la parte inicial, que sería pues el abordaje de un paciente siempre va a ser pedir laboratorios, un perfil hepático, una biometría hemática completa, química sanguínea. Hay otras cosas que podemos pedir, como, bueno, que igual vienen en la química, como son la albúmina, las proteínas, la fosfatasa alcalina, vienen en las químicas completas. Y pues tenemos que, si los laboratorios salen completamente normales, tenemos que considerar alguna otra causa de pseudoictericia, que voy a explicar más adelante. En caso de salir la bilirrubina directa o directa elevada, pues podemos pensar en causas de hiperbilirrubinemia conjugada, que esta va a ser pues normalmente por un daño hepático celular o una colestasis hepática. Comúnmente la hepatitis viral pues puede ser la causa de esta hepatitis, ya que hay una inflamación hepatocelular. Pero pues hay que hacer pruebas serológicas, estudios de imagen, eventualmente incluso una biopsia hepática, que es nuestro último recurso. Y en un diagnóstico diferencial con la hiperbilirubinemia conjugada, pues es que debemos de incluir las lesiones hepáticas autoinmunes, hereditarias, alcohólicas y relacionadas a fármacos. Y tenemos de etiologías, pues la hepatitis viral, la enfermedad hepática alcohólica, enfermedad hepática no alcohólica, el DILI, que ahorita vamos a explicar un poquito, la sepsis, la autoinmunidad, la hepatitis isquémica, causas genéticas y neoplasias.
Como tal, la lesión hepática inducida por fármacos, pues tenemos aquí a un grupo de fármacos que van a afectar como tal, más que nada van a tener lesiones hepatocelulares en el hígado. Tenemos otros que van a causar lesiones un poquito más de tipo colestásicos y otros mixtos. Cosas comunes como la aspirina, la lopurinol, la miodarona nos van a causar hepatocelular, al igual que el paracetamol y los AINES. Lesiones colestásicas pueden ser causadas por efavirenz, que es parte de los fármacos antirretrovirales, de VIH. Igual los anticonceptivos orales pueden causar lesiones colestásicas y otros que pueden causar lesiones mixtas. Por ejemplo, tenemos las que más usamos nosotros, está el enalapril, perdón. Y bueno, más. En la mayoría de los casos existe un tratamiento, no existe un tratamiento, digamos, eficaz más que retirar el fármaco y pues en el caso de algunos fármacos como las intoxicaciones por paracetamol o así, pues tenemos la N-acetilcisteína y la carnitina intravenosa para lesión mitocondrial inducida por valproato. Son raras, como comentaba la doctora, tienen una incidencia en 1 en 10,000 personas o en 1 en 100,000 pacientes y pues lo ideal va a ser suspender el fármaco en cuanto empezamos a notar una elevación de transaminasas. Eso es igual, tenemos que ver mucho la historia clínica del paciente, cuánto llevaba el paciente usando ese medicamento, si es un medicamento que se instauró recientemente en el paciente. Bueno, tenemos que evaluar como que todo la historia clínica del paciente. Te diría muy importante ¿Sí? el tamoxifeno. ¿Sí? Porque el tamoxifeno te puede dar una lesión mixta o una lesión colectásica, pero es un medicamento que se usa bastante, sobre todo en este hospital, porque tenemos un centro oncológico importante y porque es uno de los tratamientos para el cáncer de mama con entonces, y se sigue dando. Y por mucho tiempo se sostiene. Exacto, 5 años. 5 años durante el 80%. Exacto, ¿no? Entonces, ese es importante. Ahora, la amoxicilina clavulana, ese es importante también, porque de pronto el paciente, sí, ese también es de uso muy frecuente. Sí, eso todavía más para todos los días van a haber pacientes con eso, sí. Exactamente. Y uno de los que más causa de los AINES es el diclofenac. Y la ciprofloxacina, y es así de... Sí, una vez tuve un caso de un médico que le puso a un paciente, un médico general, ¿sí? Le puso a un paciente ciprofloxacina y le puso 1 gramo en vez de 500 miligramos. Y le puso en la receta tomar cada 8 horas. Para empezar era una posología terrible. Al tercer día el paciente estaba haciendo una falla. Creo falla hepática fulminante. Sí, gracias a Dios no requirió trasplante, pero sí estuvo hospitalizado un ratito. Pero sí es bastante frecuente. O luego combinar medicamentos, por ejemplo los antirretrovirales, con algún otro tipo de medicamento. Entonces, esto puede inducir al sistema ¿cómo se llama?, de metabolismo hepático y de pronto, o hacer interacciones y de pronto tienes niveles altísimos. Y sí, como dices, el tratamiento sí puede el fármaco. Tratar complicaciones. No, sí, es horrible sentir eso. Sí. Pero adelante. Gracias. Y como tal, bueno, tenemos aquí otra lista que, bueno, se repiten algunos medicamentos que aquí pues menciona igual que el tipo de lesión que puede causar. La mayoría pues son hepatocelulares y algunas colestásicas. Y bueno, volvemos a nuestro algoritmo, que en caso de tener una elevación de la bilirrubina directa, las causas de esta pues pueden ser anemia hemolítica autoinmune, desórdenes de la hemoglobina, trastornos hereditarios, desórdenes de enzimas, desórdenes de la membrana o neoplasias. La hemólisis pues se desarrolla debido a la obstrucción de los glóbulos rojos por causas intrínsecas o extrínsecas y va a ser la causa número 1 de aumento de la bilirrubina no conjugada. Y bueno, normalmente cuando se debe por
digamos que la ictericia es debida a hemólisis, no va a haber una hemoglobina mayor a, no van a superar los 5 miligramos sobre decilitro, dice la literatura. Y bueno, igual tenemos causas de hiperbilirubinemia no conjugada, que van a ser causas extrahepáticas, que aquí ya tenemos a la colitiasis, alteraciones de la vía biliar, la colangitis, los quistes del colédoco, colangiocarcinomas, tumores pancreáticos e infecciones. Dentro de este grupo de hiperbilirubinemia no conjugada, perdón, tenemos el síndrome de Gilbert, que es un trastorno autosómico recesivo del metabolismo de la bilirrubina en el hígado, y este se va a asociar con hiperbilirubinemia no conjugada, y suele ser pues inferior a 4 miligramos sobre decilitro. Normalmente que vamos a encontrar la bilirrubina en estos pacientes. Sin embargo, pues puede fluctuar. Los pacientes tienen como que cuadros de ictericia leve e intermitente. Normalmente van a ser pacientes que los vamos a encontrar en una adolescencia temprana. Tiene una prevalencia de 4 al 16%. Van a haber factores que van a desencadenar esta ictericia normalmente, que van a ser el ayuno, las enfermedades febriles, la menstruación en el caso de las mujeres, o esfuerzos físicos arduos. Igual pueden aumentar esto, ¿no? Y el diagnóstico de esto pues va a ser clínico. Mencionaba por ahí, leí que normalmente no se hacen pruebas genéticas para definir como tal el diagnóstico va a ser puramente clínico. Y pues va a ser en población más joven, a diferencia de lo que comentábamos al principio, que comentó la doctora, que pues tal vez a veces las no alcohólicas y las alcohólicas pues se presentan en gente un poco mayor. Bueno, aquí estamos, ¿sí? Eh, ¿Qué tipo o sea, aquí lo que el síndrome de Gilbert, por ser, sí, ahorita vas a hablar del de Krieger-Nash, ¿verdad? Ya pasó. No, de esos, el Gilbert fue el que me... Sí, son parecidos. Pero con el síndrome de Gilbert en adultos relativamente jóvenes es porque se hicieron una química sanguínea y cuando vas a hacer una química sanguínea, ¿cómo estás? En ayunas. Todos ellos siempre van a tener cierto grado de elevación de bilirrubinas, pero no se confíen en eso. Siempre pidan un ultrasonido. ¿Por qué? Porque en este síndrome de Gilbert se libera hacia hay un aumento de cristales de bilirrubina ¿cómo se llama? En la bilis, y se van a depositar en la vesícula. Entonces pueden tener lodo biliar y pueden causar obstrucción. Entonces, nosotros, ¿se acuerdan del doctor Ballesteros? ¿No, doctora? Él tenía síndrome de Gilbert y terminó con pancreatitis. Lo diagnosticamos aquí. Y él no se conocía, era un doctor que trabajó con nosotros. Se volvió político y trabaja en algún otro. Entonces, sí, el presidente de la sociedad de... Sí, algo así, sí, exacto. Y él tiene síndrome de Gilbert. Y siempre lo veían y les siempre se siempre sabía que lo que sí pasó con él es que de pronto entonces sí es en ejercicio también por el Las desveladas. Me ha tocado un par de residentes que amanecen ictéricos en las posguardias. A mí me tocó una familia que todos los chicos tenían pero tenían hacían fútbol americano y se ponían Todos. y se espantaron porque hasta pensaron que tenían cartuchos. No, y les ni biopsia. No requiere, pero sí siempre Descartar otras opciones. Mándeles un ultrasonido, nunca está de más. Yo recién tuve un caso así como hace 2 semanas y su mamá era médico y le dije, doctora, necesitamos hacerle un ultrasonido. Dice, no, doctora, es que es síndrome de Gilbert. Nada más venía a asegurar que tenía limpieza. Entonces, pues bueno, la Biblia está en el No. así es. Sí.
Pues sí, o sea, lo que mencionaban los artículos era que sí, se debían como que descartar, obviamente, hepatitis infecciosas como A, B, C, y bueno, abordar al paciente, ¿no? Como tal, preguntarle en cuándo es que se pone itérico o así, para llegar como tal al diagnóstico. Pero también pueden tener un joven Que tengamos, que tenga una hepatitis alcohólica y su hepatitis. sí, O sea, siempre, como te digo, hay una combinación de cosas. pues sí, sí puede ser, ¿no? Que apareciera o alguna prueba de hepatitis viral positiva y se pudiera confundir, tal vez con igual que tiene síndrome de Y ahora, bueno, la pseudoictericia, ¿cómo la vamos a identificar? ¿Alguien sabe cómo identificar una pseudoictericia de una ictericia real? Bueno, en las pseudoictericias, las escleras no van a estar ictéricas, o sea, van a estar con una coloración normal. Y los niveles de bilirrubina en sangre, pues obviamente van a estar igual normales. Ahora, explorar al paciente es importante hacerlo eh, cuando no haya una luz igual que nos pueda dar otra coloración del paciente, o sea, el lugar donde lo exploremos, mencionaba que es importante. Va a haber otras pseudoictericias que van a ser producidas con alimentos ricos en betacarotenos. Una ingesta aumentada pues puede producir una ictericia o simplemente confundirlo con que el paciente se haya puesto bronceadores solares, bronceadores en aerosol, perdón, pueden darle ese tinte y la enfermedad de Addison también. Bueno, aquí en el hospital hay pacientes que están, ¿cómo se llama? Con sondas Foley, de pronto, que dices, ay, veo la orina muy amarilla, entonces la agitas y si la espuma es amarilla, es por bilirrubina, pero si la espuma es blanquita, es... Esa no sabía. Mm. Sí. La otra cosa es que hay medicamentos que pueden dar entre ellos la nitazoxanida, que estuvo muy de moda con el COVID, hay cosas que les daban de todo y dices, bueno, esa también, inclusive una vez una paciente me fueron a ver porque después de que le habían dado tratamiento antiparasitario, se puso bueno. Yo nunca había visto esa coloración, pero era como amarillo fosforescente, o sea, no era una ictericia normal. Y ya todas las cosas, porque es muy común que cuando les das nitazoxanida a los pacientes orinen de de coloración amarillo fosforescente. Pero esta señora que era con una piel muy delgada y blanca, bueno, de verdad que parecía, bueno, como si estuviera ictérica, pero así brillaba las pobrecitas. Pero entonces también hay reacciones de medicamentos. ¿Y le tuvieron que suspender el fármaco? O sea, sí, no. se le fue bajando. Ah. Es una causa rara, pero sí no hay que pensarla porque nitazoxanida todo el mundo toma. Sí. Bueno, podemos dividir igual sus etiologías por origen prehepático, hepático y poshepático. Pues hoy como comentábamos, la prehepática pues, va a ser antes de que la bilirrubina ingrese a los hepatocitos y va a ser causada pues un aumento de la producción de bilirrubina o resultado de la interferencia de la captación de la bilirrubina por parte de los hepatocitos y que igual puede ser causada por ciertos medicamentos. Va a haber una amplia gama de trastornos extrahepáticos que pueden ser, digamos, la causa subyacente de una ictericia hepática, como la absorción de hematomas, una eritropoyesis ineficaz, las transfusiones de sangre igual. Hablando de hemólisis como tal, igual puede ser congénita o adquirida. Y pues, a ver, igual pues, bueno, lo que comentaba de los hematomas que igual pueden causar ictericia. Como tal, las causas de origen hepático pues van a conducir a una hiperbilirrubinemia de múltiples etiologías. Va a haber trastornos en la producción enzimática de los hepatocitos que tienen confluencia, perdón, en procesos de conjugación, como el síndrome de Gilbert, que es el más común en la población general, ya mencionamos anteriormente, y el gen afectado en pues era el UGTA1. Y aquí tenemos a las otras hepatitis, que son la alcohólica, la autoinmune, la hemocromatosis también, el MASLD, la deficiencia de 1-antitripsina o hepatitis virales, que igual como dijimos en la fisiopatología, pues como tal va a estar afectado el hígado.
Así que pues va a haber elevación de otras enzimas. Y la etiología posthepática va a ser obstrucción del drenaje biliar y puede ser causada por coledocolitiasis, enfermedades del conducto biliar, incluidas las infecciosas, inflamatorias, malignas o una compresión por fuera. Y como tal, el tratamiento de la ictericia pues va a ser dependiendo de la causa subyacente. Como vimos, tenemos pues una amplia gama de etiologías que pueden causar ictericia, pero el tratamiento pues va a ser dirigido a cada una de ellas. Pues tanto si el paciente necesita suspender algún fármaco, como pues si tiene algún tipo de neoplasia, pues tratarla. Va a ser muy mareado, pero va a ser directo a la causa subyacente. No va a haber nada que se dé así como tal para la coloración, para disminuir la coloración amarillenta de la piel, sino hay que abordarlo completamente. Y pues algunas recomendaciones que nos dan, pues es que la biopsia de hígado, pues deben ser, todas son evidencia C, debe ser únicamente para los pacientes que consideremos muy necesario y pues evaluar la evaluación por medio de imagen y la ultrasonografía va a ser la primera opción, pues en sí, esas son las recomendaciones. Eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Bueno, yo creo que sí es importante y que faltó Sí. lo del síndrome del doctor y el síndrome de Tucumán, que son partes de la ictericia. Exacto. Sí, sí, sí. Sí. Como parte de lo que es el abordaje de los ay, vamos a decirlo todo. De los síndromes que pueden causar ictericia. Que siempre aparecen en los exámenes de todos los sobre todo los de, ¿cómo se llama? Del consejo y de la UNAM. Es importante que lo revisen, pero sí, eso es. Sí, dura. Doctor. ¿Alguna pregunta? Digo, ya habrá tiempo de abordar los padecimientos. Sí, es que esto como que era muy amplio. Y también la otra cosa es muy importante cuando estás, y bueno, esto ya es como una situación más de práctica. Cuando estén abordando un paciente con ictericia, pregúntenle si está tomando algún té o algún tipo de herbales o de dietéticos. Aquí tuvimos varios casos de falla hepática fulminante por Naturistas, ¿no? Herbolares. Sí, los herbolarios y el Herbalife. Inclusive tuvimos el caso de un doctor que se iba a casar, ¿no? y decidió bajar de peso, tomó Herbalife y bueno, ya no la contó porque tuvimos que ir para recordarlo. Y en otro caso, una niña, porque tenía 12 años, su abuelita la veía gorda y le empezó a dar un té. Y eso sí se trasplantó aquí. Y la abuelita ni sabía qué te era, entonces pero siempre hay que preguntar si toman algún tipo de herbolaria. Luego le puedo mandar un capítulo de un libro que escribí con el doctor Córdoba y sobre una revisión sobre esto, y sobre hepatotoxicidad por productos herbolarios, para que lo lean nada más para. Claro, Sí, porque hizo una revisión bastante intensa, entonces sí es bueno saber ese tipo de cosas, porque es en lo que se van a enfrentar ustedes. Está la herramienta esta, ¿no? El LiverTox. Sí, también. Entonces en LiverTox pueden entrar y ver, se ven todos los medicamentos, el riesgo de que pudieran, o sustancias también, que pudieran dar Sí. Doctora, bueno, de lo de herbolaria, ¿qué es lo más común que les llega por hepatotoxicidad o ya con un daño? Pues la O sea, cachofa. me cacho. La cúrcuma cuando se toma en exceso, que ahora la cúrcuma también están diciendo como un tratamiento para el hígado, ¿no? Pero sí, la cúrcuma, por ejemplo, y la cachofa. Y bueno, tú a saber qué cosas Sí, tienen de esos. realmente, ¿no? Sí, de verdad que luego dices, muchas veces las autoridades a nivel nacional e internacional ahí están persiguiendo a los medicamentos y todo, pero hay un sinfín de
productos que se venden como suplementos, que no sabemos Que tienen ni lo que tienen, y mucha gente se muere de ictericia, ¿no? De falla hepática. Entonces, pues eso sí hay que mejorar. Igual otro medicamento que pues tenemos mucho aquí en el centro es por la isoniazida, que Sí. mucho con tuberculosis. Sí, Le digo a la persona que sí te entraba, porque yo cuando era R1 tuvimos un paciente que se empezó a por la tuberculosis y a los 4 días de iniciar el Dopal se puso amarillo. sí. Un problema porque era, si te haces el Dopal, como era de TD, Sí. si te haces el Dopal, le pero pues, ¿No se lo quitaron o pues se lo sí, quitaron y se le progresó? pero siguió progresando. ¿De casualidad? No, era aparentemente sano, era de Oaxaca, tenía una negligencia primaria, ya salió donde fue el pero no tenía algún problema. Porque bueno, otras comorbilidades que te pueden afectar en ictericia es la diabetes y la obesidad, porque si te da hígado graso, entonces eso puede alterar también el metabolismo. U otros medicamentos. Sí, claro. Entonces siempre preguntar si toman Sí. o suplementos. Porque Tierras, raíces, las polvo. personas sí creen que esos no son medicamentos. Entonces llegas y les dices, y toma esto, y toma aquello, y son cosas naturales para ellos. Sí, que no les hacen. Las personas tienen la idea de que lo natural es lo mejor. Entonces, sí, Ni todo lo natural ni todo lo artificial. sí, o lo mejor, lo homeopático, sí, La señora que cambió su Apixaban por... El problema de todos estos productos, más que otra cosa, es la regulación. Así es. Porque al final de cuentas, en los medicamentos tienes estudios que te Demuestran. dicen que esa es la dosis segura. O sea, tienen estudios de seguridad, tienen estudios de eficacia y te dicen esta dosis es segura. Con todos estos productos, los test, las infusiones, las capsulitas, todo esto, no sabes, uno, qué estás tomando, ¿Cuánto? y dos, si sabes qué estás tomando, no sabes qué cantidad estás ingiriendo. Y sobre todo, no se ha estudiado si esa dosis es segura o no es segura. Pero todos estos productos milagros que dice la doctora, que entran como suplementos alimenticios y escapan a la regulación de COFEPRIS, ese es el problema, que no tienes un estudio de cada una de esas sustancias sobre sus efectos a largo plazo, sus dosis mínimas eficaces, dosis máximas eficaces, etcétera. Y no lo tienen porque no se hace, ¿no? Porque no los estudian intencionadamente, porque saben que van a encontrar cosas que no les convienen. Entonces, ese es el problema, ¿no? La cantidad de lo que se ingiere. Sí, sí. Y sí, no están regulados y los encuentran. Pueden ir a GNC y salir con Sí, una GNC bolsita lista para matar a alguien. Sí, tengo compañeros aquí que lo venden los de 2 litros o kilos, ¿no? Tienes una pila, ¿no? Sí, te evita para la diabetes. Te ayuda para el colesterol. Sí, ya no tiene colesterol elevado. Ahí se acabó el colesterol. Sí. Sí, ¿de qué están tomando? Sí, la cantidad de cosas que se meten y dices, si les mandas un medicamento que es bueno y dices, bueno, sí, que es efectivo y todo para tratar, y prefieren gastar. Sí, justo tuvimos una paciente así que regresó porque suspendió su Apixaban y empezó a tomar Herbolario. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias. Sí. Esperamos el capítulo. Sí, se los mando.